Bien, a continuación voy a mostrar qué representación gráfica tiene una función exponencial. Ya vimos que el valor que toma la base debe ser positivo, diferente a 1. Por ejemplo, voy a volver a graficar 2 elevado a x y tenemos esa función. 6 elevado a x y tenemos esa función. Tenemos también, por ejemplo, 10 elevado a x y ahí está nuestra función. Voy a escribir, por ejemplo, un número decimal. 2.5. No me sirve 2.4. No me sirve el 2,4 acá porque GeoGebra, la parte decimal, la debemos escribir con puntos. Bien, y ahí tenemos una serie de funciones ya exponenciales que tienen una característica muy importante. Todas, absolutamente todas las funciones que yo acabo de graficar fueron con base mayor que 1. ¿Quiénes fueron las bases? 2, 6, 10, 2.4. ¿Ya? Y todas ellas son funciones crecientes. Siempre para saber si una función es creciente o decreciente, o un tramo de ella, una parte de ella, la tengo que observar de izquierda a derecha. Y de izquierda a derecha la gráfica va subiendo. Por lo tanto, se dice que es una función creciente. A medida que el x aumenta, el valor de y también aumenta. ¿Ok? Por ejemplo, si tengo 2 elevado a 2, eso me da 4. De hecho, aquí la tenemos. 2 me da 4. Pero si ese mismo 2 lo elevo a un número mayor que 4, como por ejemplo 6, me da precisamente un número mayor al que tenía. ¿Ok? Muy bien. Otra característica de la función exponencial de la forma a elevado a x es que todas pasan por el 1. Independiente de quién sea nuestra función, por ejemplo, 2 elevado a x, si esa función la evalúo en el 0, digamos 2 elevado a 0, eso me da 1. Si tengo 4 elevado a 0, me da 1. Si tengo 10 elevado a 0, me da 1. Si tengo 1,7 elevado a 0, me da 1. Por ende, como usted puede observar en la gráfica, todas las funciones exponenciales de la forma a elevado a x cortan el eje vertical en el punto 0,1. ¿Ya? Muy bien. Ahora, veamos un cambio. Voy a graficar la función 0,5 elevado a x. Y a diferencia de todas las demás, esta función, si bien es cierto pasa por el 1 también, no es creciente. A medida que yo observo la gráfica de izquierda a derecha, va descendiendo. Eso implica que es una función decreciente, ¿ok? Es una función decreciente. ¿Por qué? ¿En qué influye eso? En la base de la función. Yo tenía como primera gráfica 2 elevado a x. Después tuvimos 6 elevado a x. Y ahora tengo 0,5 elevado a x, que es un número, una base menor que 1. ¿Ok? Podríamos tener, por ejemplo, a ver si resulta acá, un cuarto elevado a x. ¿Se dan cuenta? Si la base es menor que 1, la función es decreciente. Voy a colocar otra. Puede ser paréntesis, 2 tercios. Ese número es menor que 1 porque el numerador, que es 2, es menor que el denominador. Me puedo preguntar cuántas veces cabe el 3 en el 2. No alcanza una vez, no alcanza un entero. Lo elevo a x y tengo otra función que también es, con esa misma característica, es decreciente. Sin embargo, independiente de aquello, hay cuestiones que son
similares a la anterior. Ahí me alejo un momento. Todas las funciones cortan en el 1, en el eje vertical. El dominio siguen siendo los reales. El recorrido siguen siendo los positivos, porque no hay gráfica ni por debajo ni en el eje X. ¿Ok? La diferencia es esa. Si la base es mayor que 1, vamos a tener una función creciente. Ahora, si la base es menor que 1, pero mayor que 0, porque recuerden que la base debe ser positiva, vamos a tener una función decreciente. Ahí está, función decreciente. Bien, no creo que hayan analizado inyectividad, biyectividad, esas cuestiones no lo desconozco, ¿ah? Así que no las voy a mencionar. Pero por ahora tenemos función con base mayor que 1, crece. Muy bien. Mientras, y esto también lo voy a observar, 2 elevado a x, 6 elevado a x, 10 elevado a x. Se da cuenta que a medida que la base aumenta, es cada vez menos amplia. Se acerca mucho más al eje vertical. Si tuviésemos, qué sé yo, eh, ¿qué base puede ser? 1.2, ¿ya? Elevado a x. Mire la amplitud. O sea, es me voy a alejar para que puedan observarla y puedan hacer la comparación. La base es 10, es muy pronunciada. Sin embargo, si la base es muy cerca del 1, 1.2, se dan cuenta que es más amplia y eso también obviamente me importa al momento de graficar. Pasa por el 1 en el eje Y, pero es mucho más amplia porque crece menos rápido. ¿Ok? Crece menos rápido. Ahora, un aspecto importante. Para esto que voy a explicar, nosotros debemos recordar una propiedad de las potencias. Bueno, las potencias tienen varias propiedades que en la función exponencial se utilizan, ¿ah? Pero una de ellas es cuando el exponente es negativo. Por lo menos yo hago una diferencia con exponente negativo en tres casos distintos. El primero es cuando tengo simplemente el exponente menos 1, y eso es 1 sobre a. Por ejemplo, 5 elevado a menos 1, un quinto. Pero también existe el caso que nuestra base es a y el exponente ya no es menos 1, es menos n. Y eso es igual a 1 partido por a elevado a n. Y el tercer caso, que realmente es el que engloba a todos los casos, es cuando es, por ejemplo, una fracción que está elevado a menos n. Y eso es igual a un exponente positivo y la base se invierte. Y como era a sobre b, ahora es b sobre a. ¿Qué tiene que ver esto con lo que yo estoy haciendo? Bueno, esas tres propiedades tienen mucho que ver cuando uno estudia o realiza, perdón, ecuaciones exponenciales. Pero acá yo les quiero comentar que si tenemos una función, un medio elevado a x, como función, puede ser que usted observe esta función en su parte algebraica no escrita como un medio elevado a x, sino como 2 elevado a menos x. Y la explicación se basa en las propiedades que yo recién les mencioné. A ver, tengo mi función que corresponde a un medio elevado a x. Pero por propiedades de las potencias, el un medio es equivalente a escribir 2 elevado a menos 1 por la propiedad azul. Pero potencia de una potencia. Si tengo una potencia que está elevada a otro exponente, se conserva la base y se multiplican los exponentes. N por m o m por n da lo mismo. Y acá tenemos esta pareja.
se conserva la base, que es 2, y multiplico los exponentes. X por menos 1 menos X. Veamos si esto es cierto. Voy a graficar la función, bueno, tengo la función 2 elevado a X, pero quiero la función, ahí está, 0,5. Ahora voy a graficarla como 2 elevado a menos X. 2 elevado a menos X a menos X. Ahí sí. ¿Se dan cuenta? Se superponen las gráficas. Si usted observa al costado izquierdo, una es azul y la otra es gris, pero están en la misma ubicación, porque son lo mismo. El 0,5 es un medio, ¿ya? Y si yo lo quiero escribir con base positiva, entera, perdón, por propiedad de las potencias, lo más probable es que usted observe en algún libro, quizás en la prueba misma, 2 elevado a menos X. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque, ok, si yo me dejo guiar y soy muy literal, y digo, bueno, si la base es mayor que uno, entonces la función es creciente. Claro, eso es creciente. Pero si tengo 3 elevado a menos X, realmente esa función es un tercio elevado a X. Y la base es menor que uno y por lo tanto sería decreciente. Bien, no olviden eso, porque la función creciente uno la puede identificar bastante bien. Pero cuando es decreciente, la base puede ser fraccionaria, menor que uno, obviamente, decimal, menor que uno, 0,2, 0,3, pero también puedo tener una base entera, pero cambiando el signo al exponente, siendo a ser negativo. ¿Ya? No olviden eso porque es muy importante. Ahora, em, haré la gráfica de una función. ¿Cómo yo grafico la función exponencial? Depende de la base, debiese o no debiese usar calculadora, porque a veces las bases son números decimales, por lo tanto puede costar un poco. Eso va a depender también del problema que le presente. Pero yo voy a graficar una función súper sencilla, muy trivial, que es la función 2 elevado a x. 2 elevado a x. ¿Cómo grafico? Bueno, tal cual como uno lo hace en la función lineal, bueno, en realidad no tan igual. Tabulo. Voy a darle valores a x y voy a saber ahora cuánto vale la función. ¿Por qué digo no igual? Y me arrepentí de haber dicho que era similar. Porque en la gráfica de una función lineal yo necesito 2 puntos y listo. En cambio, la función exponencial necesito más de uno para saber cómo es la gráfica. Cada uno, cuando grafica, reemplaza el número que quiere. Tiene libre elección. Ahora, observando unas fotografías que me compartieron, en el texto aparece el gráfico, el plano hecho. Y claro, si el plano tiene en el eje X los valores, voy a inventar, entre -3 y 3 no voy a reemplazar el 5 si estoy viendo que el gráfico me limita entre 3 y -3. Así que si la profe les pide graficar una función a secas 4 elevado a X, reemplace el valor que quiera. Si la profesora le pide graficar una función 4 elevado a X con el gráfico en el plano hecho, con los ejes hechos, tengo que reemplazar los valores que observo en el eje horizontal. Lo más fácil, 0. Ya, voy a aquí hacer unas separaciones. Tengo el 0, tengo el 1, 2, tengo el -1 y tengo el -2. Voy a colocar acá los valores que voy a reemplazar. El 1, el 2, el -1 y el -2. Acá es pura potencia. ¿Cuánto es 2 elevado a 0? 1. ¿Cuánto es 2 elevado a 1? 2. ¿Cuánto es 2 elevado a 2? 4. ¿Cuánto es 2 elevado a -1? Y eso es un medio.
¿Y cuánto es 2 elevado a menos 2? No tengo idea. Ok, aplico potencias. Es 1 partido por 2 al cuadrado y 2 elevado a 2 es 4. Así que eso es un cuarto. Pero ¿cómo me ubico en los ejes? Recuerde que un medio es 0,5 y un cuarto es 0,25. Y ahora que tengo los valores, voy a trazar mis ejes. Mi eje horizontal y mi eje vertical. Estoy pensando, por eso quiero... mm, ya, por ahí. No exageré, o bueno, sí exageré un poco, como siempre. Y acá tengo los ejes. El eje X. -1, -2. 1, 2, 3 y 4. Si me sobra un poco, bueno, ahí con la pismina para poder borrar. ¿Y a quién necesito? ¿A quién necesito yo? Eh, necesito hasta el 4. 1, 2, 3 y 4. No me importa que la separación del X y el Y sean diferentes. A mí me importa que la del X sea la misma en sí y que la del Y sea igual en sí. Usted lo que no debe hacer es ocupar un cuadrado para el 1 y ocupar el mismo cuadrado para llegar al 4, porque cuando grafique le va a quedar cualquier cosa menos una función exponencial, una desproporción horrible. Por lo tanto, bueno, ¿por qué 4? ¿Y por qué usé 2 cuadrados y no uno? Porque como yo necesito números decimales, la separación del 1 la hice mayor. ¿Ya? Muy bien. Ahora, cuando x vale 0, la función vale 1. Cuando x vale 1, la función 2 elevado a 1, 2. Cuando x vale 2, la función vale 4. Y bueno, ahí tengo el 3 y tengo el 4 por si me lo llegasen a pedir. ¿Ya? Ahora, cuando x vale -1 y cuando x vale -2, los valores son. ¿Quién es un medio? La mitad del 1. Ahí está. ¿Y quién es un cuarto? Es la mitad de la mitad. Por lo tanto, ahí. Si hubiese hecho una unidad para un cuadrado, hubiese tenido que hacer esto muy, muy, muy pequeño y la verdad es que no se ve muy bien. Y después, con ese talento que usted tiene, con esos lápices espectaculares que va a usar, tiene que ponerle swing a esto. Bueno, el lápiz que uso no es muy bacán, porque la punta es plástica por la pizarra que uso, pero usted tiene que llevarse y tiene que subir, pero ojo, mire lo que voy a hacer, ¿ah? Esto usted no tiene que hacerlo. ¡Pum! Eso no se hace, es pecado. O esto, porque yo he visto unos monos por ahí, ya, que cuando uno traza la curva, queda como quebradiza, no, no, que pase por los puntos y no como yo, ¿ok? Muy bien, eso es una función exponencial. Lo que Tom tiene que hacer es hacer esto, 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 como si fuesen rectas, porque es una curva continua que va subiendo, tiene que subir por los puntos hasta llegar aquí, a ese punto. A mí se me va el lápiz porque reitero que la punta es plástica y ya está muy gastada. Pero ustedes lo van a hacer espectacular. Y aquí coloco el punto para que no se note la pifia, 0,1. ¿Listo? Ahora, si le exigen puntos a ustedes, este es el punto 2,4. Si les exigen punto, este es el punto 1,2. Y eso es una función exponencial. Entonces, yo necesito tabular, tengo los valores para x arbitrarios, reemplazo en la función,
ubico los puntos y tengo que graficar la función, ¿ya? Eso es. Muy bien. Ahora voy a hacer una pequeña pausa y voy a revisar eh, algunas ecuaciones exponenciales. Nos vemos.